Este coche produce más de 1400 caballos de potencia, en gran parte porque funcionaba con combustible para cohetes. En los años 80 no había restricciones sobre el tipo de combustible que se usaba para los coches, así que lo llevaban al extremo cuando se trataba de la Fórmula 1. Usaron una fórmula que creaba una gran potencia y permitía que los turbos funcionasen más que nunca, pero tenía una pega: era extremadamente tóxico y cancerígeno, sin mencionar que los motores podían explotar. Lo cierto es que a todos nos gustan estas innovaciones que surgieron en la Fórmula 1 en los años 80, como el efecto suelo, los turbos masivos o el chasis monocasco de carbono. La introducción de los motores turbo de 1,5 litros trajo consigo muchos cambios en la Fórmula 1, siendo obvio el aumento de potencia. Algunos de los monoplazas en la parrilla tenían hasta 1500 caballos, se consideraban auténticos cohetes. Pero un efecto secundario de estos turbos fue un aumento en el consumo de combustible. Los turbos presurizan el aire que entra a los cilindros y junto con más aire se necesita más combustible. En algunos momentos los coches usaban más de 300 litros de combustible por carrera. Eso es 3 veces más de lo que se permite hoy en día. Los equipos necesitaban encontrar una manera de usar menos combustible, así que se les ocurrieron varias soluciones, pero que también eran peligrosas. Quédate con nosotros para saber más. En 1984, tras varios incendios en los boxes, la FIA prohibió el repostaje de los coches durante las carreras. Con esto, colocaron un tope en el tamaño del depósito de combustible en 220 litros, lo que significaba que los pilotos tenían que ahorrar mucho combustible durante la carrera. Para los pilotos, esto significaba tener que levantar el pie del acelerador antes de frenar, subir de marcha antes o bajar la presión de sobrealimentación del turbo. Levantar el pie del acelerador e ir a vela un poco antes de frenar era la forma más eficiente de ahorrar combustible sin perder demasiado tiempo, ya que el motor usa la mayor parte del combustible cuando está a fondo al final de una recta. El Gran Premio de San Marino de 1985, que por cierto es mi año, resumió esto a la perfección. Senna tenía la pole y lideró hasta la vuelta 57, donde de repente se quedó sin combustible y se paró. Johansson tomó la delantera en su primera carrera para Ferrari y sí, lo adivinaste, él también se quedó sin combustible. Lo mismo le sucedió a Brundle, Warwick, Piquet y Boutsen. Por suerte, Boutsen se detuvo en la recta de boxes y pudo entrar empujando, pero no antes de que De Angelis pudiese pasarlo. De hecho, Prost cruzó la línea de meta en cabeza, pero fue descalificado porque se quedó sin combustible en la vuelta de entrada a boxes, sin dejar nada de combustible para la muestra de prueba obligatoria de la FIA. Y eso dio a De Angelis su primera victoria en Fórmula 1. Una carrera verdaderamente disparatada que demostró lo difícil que era ahorrar combustible con esos enormes motores. De los 26 coches que empezaron la carrera, tan solo 5 lograron terminarla. Obviamente, ni a los equipos ni a los pilotos les gustó demasiado este ahorro de combustible, por lo que buscaron otra solución. De nuevo, a todos nos gusta cuando los ingenieros de la Fórmula 1 encuentran una forma inteligente de sortear las reglas, como por ejemplo cosas como la suspensión activa, las cajas de cambio CVT o aletas en el interior de las ruedas. Pero esto es lo más loco que he escuchado. Para los diseñadores de los prototipos, el objetivo es encontrar una brecha entre la regla y lo que realmente dice el papel. Las reglas fijaban que el depósito de combustible no podía tener más de 220 litros, pero no decía nada de que no se pudiera tener más de 220 litros de combustible en el depósito. ¿Qué hicieron entonces los equipos? Pues empezaron a usar grandes torres de enfriamiento para bajar la temperatura del combustible hasta, ojo, los 30 grados bajo cero. Lo llamaron congelación del combustible, a pesar de que el combustible permanecía líquido. Como ya sabréis, cuando enfrías algo, baja su volumen y por tanto ocupa menos. De esta manera aumentó la densidad del combustible, lo que permitió a los equipos exprimir casi 250 litros en un tanque de 220 litros. Eso les permitió poder apretar más en carrera y tener que ahorrar menos combustible. También tenía otra ventaja, y es que cuando se inyecta en el motor, efectivamente hay más moléculas de combustible por mililitro de combustible inyectado, lo que genera más potencia. Los equipos también jugaron con la composición química del combustible, haciendo todo lo posible para extraer más energía química del depósito. Los fabricantes de motores para el equipo Brabham eran de BMW en ese momento y crearon una combinación de motor y combustible
que podía producir más caballos que cualquier otro en la parrilla. De hecho, se inspiraron en el combustible usado en los aviones de la Luftwaffe, lo que permitió que los motores del avión generaran mucha más potencia que el combustible normal de los aviones. BMW logró que su vehículo funcionase con una mezcla muy similar, pero no se parecía en nada a la gasolina normal. La mezcla era un poco más del 80% de tolueno, lo que conocemos como el combustible para cohetes. Olía a disolvente y tenía una densidad de energía muy superior a la del combustible normal, lo que generaba un gran número de caballos. También agregaron un poco de diésel a la mezcla. Esto funciona para ralentizar un poco la combustión, lo que significa que hay una presión más alta en el cilindro en la carrera de encendido. Así que imagina por un momento la presión en el cilindro desde que se enciende por primera vez hasta que el pistón ha sido presionado hacia abajo. El diésel no hace que la presión inicial sea más alta, pero evita que la presión caiga tan rápido. Como puedes ver aquí, empujando el cilindro con más fuerza y por más tiempo. Esto crea más potencia, mientras que al mismo tiempo mantiene la fiabilidad a un nivel muy alto. Pero claro, todavía había muchos errores en el motor. Quizá hayas oído hablar de los octanos, que verás escrito en los combustibles de las gasolineras. Básicamente es una medida de cuánto se puede comprimir el combustible antes de detonar. En pocas palabras, si estás quemando un combustible de mayor octanaje, puedes obtener una mayor compresión en el motor y por tanto más potencia. Así que los diseñadores de motores de la Fórmula 1 querían usar el combustible del mayor octanaje que pudiesen conseguir. Este nuevo combustible tenía un octanaje de 121, casi un 15% más alto que el que los otros equipos ponían en sus coches. Aunque obviamente no tardaron mucho en copiarlo. Era muy característico porque tenía un olor horrible y cualquier persona que supiera lo que era el tolueno podía reconocerlo de inmediato. El tolueno se quema más rápido y genera más energía térmica que la gasolina normal. También tuvo otro efecto. Permitió a los ingenieros aumentar la presión de sobrealimentación en los turbos. El año anterior, el BMW usaba 2,5 bares de presión. Con este nuevo combustible podían aumentarlo hasta los 5,5 bares. Se rumorea que rompió el dinamómetro en la fábrica de BMW en su primer intento, señal de que quizás no esperaban un aumento de potencia tan significativo. En aquel entonces era muy complicado medir el número de caballos de potencia por encima de los 1000, pero se sabe y acepta que este motor era uno de los más potentes de la Fórmula 1 con más de 1400 caballos. Y no olvides que era un motor de tan solo 1,5 litros, probablemente más pequeño que el motor de algunos de los coches que ves por la calle. Pero como siempre, y más hoy en día, el combustible no era barato. Costaba casi 300 euros por litro al cambio de hoy, y teniendo en cuenta que los coches hacen alrededor de 2-3 veces la distancia de una carrera durante un fin de semana, eso equivale a unos 200.000 euros de combustible para un solo fin de semana. Eso sí, ese combustible tenía un gran problema, era extremadamente peligroso. En ese entonces entendieron que el tolueno era cancerígeno, así que hicieron que los ingenieros usaran un kit de seguridad completo y ventiladores cuando se manipulaba. Ahora mismo hay un debate sobre si el tolueno es cancerígeno o no, pero en aquel entonces el tolueno comercial tenía una gran cantidad de benceno, que es extremadamente cancerígeno. Te aseguramos que no quieres que el tolueno entre en contacto con tu piel ni tampoco respirar el vapor que sale de él. Lo más importante sobre esa época de la Fórmula 1 era que los coches de 1400 caballos, combinados con las restricciones de combustible, llevaron a los equipos a diseñar vehículos más ligeros para mantener un alto rendimiento y un bajo consumo. Además, tenían neumáticos increíblemente anchos y muy blandos. Los coches eran una auténtica animalada y los pilotos arriesgaban sus vidas para ganar media décima. Pero lo que no se tuvo en cuenta fue la protección en caso de accidente. En 1985, la semana posterior al Gran Premio de Mónaco, Elio De Angelis estaba probando un nuevo alerón con el Brabham en Paul Ricard. Iba a gran velocidad cuando el alerón trasero se partió. Lo envió directo hacia la barrera, un terrible accidente que le provocó la muerte un día después en el hospital. Este fue el trágico momento que sacudió a la FIA y por el que se dio cuenta que debían endurecer las restricciones sobre el tamaño del motor y la presión de la sobrealimentación. Sobraban las razones. Sabemos que son coches asombrosos que sacaron el máximo provecho de los pilotos que los conducían, pero estos accidentes eran demasiado comunes.
demasiado habituales. Todo esto podía llevar a la Fórmula 1 hacia su fin. Como era de esperar, la FIA prohibió rápidamente el uso de estos combustibles. Además, también suponían un coste absurdo para las escuderías que lo usaban. Los motores explotaban todo el tiempo y no hablemos de lo tóxico que era. Por tanto, la FIA, que en ese entonces se llamaba FISA, implementó una regla con la que los coches tenían que funcionar con combustible que era esencialmente el mismo con el que repostamos en las gasolineras y no podía estar a menos de 10 grados por debajo de la temperatura ambiente. En 1995 la regla era que el combustible de Fórmula 1 debía contener los mismos ingredientes que el de las gasolineras. Tenía que ser básicamente legal también para su uso en carretera. Desde entonces, la FIA ha estado aumentando el porcentaje de combustible que debe estar compuesto por biocomponentes, lo que significa que la Fórmula 1 está liderando el desarrollo de combustibles ecológicos. Pero nunca es tan fácil en la Fórmula 1. La mayoría de los equipos están asociados con empresas de carburante, como Mercedes y Petronas, Ferrari, Shell o Renault y BP. Colaboran de manera estrecha para desarrollar los combustibles y motores, lo que significa que no conseguirías la misma potencia con un motor Mercedes si le pones el combustible diseñado para un motor Renault. De hecho, Ferrari lo probó. Hizo funcionar el coche de Alonso con combustible de calle y con combustible de Fórmula 1. La diferencia fue de aproximadamente 1 segundo por vuelta, que no es ninguna diferencia tan grande como quizás cabría esperar. Y es que podrías conducir tu coche de calle con combustible de Fórmula 1 y no notar la diferencia. Esto es en gran medida por el diseño de la FIA. Aplicar esto a los ingenieros de la Fórmula 1 y de las compañías de carburante para desarrollar más combustible normal significa que comenzaremos a ver las mejoras que se filtran hasta el combustible que ponemos en nuestros coches. Hablamos de combustibles que aumentan la eficiencia, dañan menos el planeta y aumentan el rendimiento. Echa un vistazo a los otros vídeos del canal que esperamos que también te gusten. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para ver todo lo que subamos. Gracias y hasta el próximo vídeo.